Ellos estuvieron con nosotros el domingo y están con nosotros nuevamente. Bienvenidos. Les invito, hermano, a buscar en Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, del 11 al 17. Dice la Biblia: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaron se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Señor, gracias por la oportunidad de estar aquí en tu casa, de tener tu palabra y que ella ilumine nuestros caminos. Ahora te pido a través de tu Espíritu Santo, Señor, que Él nos guíe a toda verdad. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, queremos en esta noche continuar con la serie de estudios sobre el Evangelio de Lucas. Y bueno, como no hay coincidencia en los caminos de Dios, precisamente todo el énfasis de este fin de semana, tanto en el estudio que se titula Poder de Jesús sobre la muerte, también el sermón del domingo es David y la muerte de Saúl. O sea, vamos a hablar 2 veces acerca del tema de la muerte. Solo existen 2 relaciones posibles para con el Señor Jesucristo. Y en consecuencia, cuando decimos esto, estamos diciendo que solo existen 2 relaciones posibles para con Dios: o a favor o en contra de Él. Es tanto espiritual como racionalmente imposible aceptar a Jesús como un hombre amable, honesto, o como algunos lo califican, un sabio maestro, o tal vez un gran hombre de Dios, y nada más. ¿Por qué? Porque Jesús fue claro y enfáticamente dijo en Juan capítulo 8, verso 44, estas palabras. Dice en Juan capítulo 8, bueno, el texto que estoy buscando dice que a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es el 10. Si alguien lo encuentra con una concordancia, se lo agradezco. Sé lo que dice el texto, pero parece que lo tengo equivocado la cita. Pero, repito, él fue claro, dice: a menos que creáis que yo soy. Y cuando dice, a menos que creáis que yo soy, estaba haciendo una declaración de su deidad. Estaba diciendo: a menos que ustedes crean que yo soy Dios, que soy el Mesías, van a morir en sus pecados, no tendrán oportunidad alguna de salvación. Quiere decir que claramente en las Escrituras Él se declaró ser Dios. Si realmente Jesús no era quien dijo que era, entonces no puede ser aceptado como un hombre honesto, como un sabio maestro, como un gran hombre de Dios, sino como un mentiroso. Es decir, o aceptamos a Jesús como Él se nos presenta y se nos reveló en la Biblia, como Hijo de Dios, o no lo aceptamos.
¿Por qué? Porque solo Dios tiene el derecho de proclamar para sí mismo el honor y la autoridad que Jesús una y otra vez en las Escrituras manifestó acerca de quién era. Una y otra vez vemos que Jesús expresó el poder que tenía sobre la enfermedad, sobre el pecado, sobre los demonios. Y estos son poderes que solamente los puede tener Dios. Y Jesús una y otra vez presentó esas credenciales de su divinidad. Y aquí no se trata de lo que el hombre pueda pensar o creer acerca de Cristo, sino de aceptar lo que Él dice en las Escrituras que Él es. No es pensar algo acerca de Jesús, sino aceptar, repito, lo que vemos en la palabra acerca de Jesús. Y a medida que Lucas desarrolla la historia de la vida y el ministerio de Jesucristo, así como también otros escritores de los evangelios, continuamente demuestran en su relato la deidad de Jesús por las cosas que hizo, cosas que demostraban su absoluta igualdad de naturaleza con Dios. Ya lo hemos visto con el poder sobre la enfermedad, la autoridad para perdonar pecado, poder sobre los demonios, poder sobre el mismo diablo. Y hoy vamos a ver el poder que tenía y tiene Jesús sobre la muerte. Poder que solo le pertenece a Dios. La muerte es una realidad con la que tú y yo tenemos que lidiar todos los días, en cualquier momento. No solo la expectativa de que un día nos llegará la hora de partir. No sabemos cuándo, ni sabemos cómo, pero sabemos que vamos a morir. También tenemos que lidiar con la muerte de otras personas, amigos, familiares, que mueren. Pero el único que ofrece una respuesta para ese gran problema que tenemos los seres humanos es Dios. Y explica la razón por la cual tenemos que morir. La Biblia dice que es a causa del pecado, porque la paga por el pecado es muerte. Cada vez que una persona en esta tierra muere, es como una campanada de Dios llamando nuestra atención a nuestra propia fragilidad y de que un día nos vamos a encontrar con Él. Amós dijo, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Un día el dolor no será de otros, ni las lágrimas de otros. Un día las lágrimas pueden ser nuestras o de las personas que nos aman, y el dolor puede ser de ellos o de nosotros. Yo he hablado otras veces que desde que estoy en el pastorado he tenido la experiencia de sepultar y despedir el duelo de muchísimas personas, tantas que ni recuerdo. Pero cada vez que voy a ese lugar, nunca me voy sin pensar en que un día seré yo. Un día nos tocará a nosotros. El único que tiene poder sobre la muerte es Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, tenemos un Señor que está vivo. Pero está vivo porque antes ¿qué? Murió. Dice la palabra que Jesús fue crucificado por nuestros pecados. En su naturaleza humana experimentó la muerte. Entregó su espíritu. Como Dios dice, nadie tiene poder para quitarme la vida, yo la entrego de mí mismo. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar, sin importar los factores que intervinieron en su muerte, ya sean elementos humanos u otros. Allí se estaba cumpliendo el plan de Dios. Y sin importar los azotes que Jesús recibió, los maltratos, los clavos que pusieron sobre su propio cuerpo, y todo motivado por la envidia de la élite religiosa que quería hacerlo desaparecer. Independientemente de todo eso estaba el plan de Dios y la mano de Dios, y era Dios mismo en naturaleza humana, manifestado en carne,
quien entregó la vida por nosotros. El Señor Jesucristo experimentó la muerte en su naturaleza humana y resucitó venciendo sobre ella. Pero no solamente manifestó que tenía poder sobre la muerte en la resurrección, mucho antes de que Él muriera en los evangelios, lo encontramos una y otra vez enfrentándose con esta experiencia en el escenario humano y dando solución a ese problema imposible para los hombres. Vamos a ver las evidencias del poder de Cristo sobre la muerte. En primer lugar, obrando según su propósito divino. La palabra de Dios dice en Lucas, en el capítulo 7, verso 1, si alguien puede leerlo. Dice la palabra que aconteció, dice después, la frase después señala lo que había ocurrido antes, si nos ubicamos en el contexto, la curación del siervo del centurión, disculpen, es que era el 11, dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Dice, aconteció después, es la frase a la que me estoy tratando de referir. Bueno, después de qué fue lo que aconteció. Y se está refiriendo a los versículos del 1 al 11 del capítulo 7, que lo vimos en el estudio anterior, no sé si recuerdan, o del 1 al 10, la curación del siervo del centurión. Se trata de esta expresión aconteció después, es una designación indefinida de tiempo. Esta frase sugiere un intervalo de al menos unos cuantos días. Quiere decir que desde que se produce la sanidad del siervo del centurión a que ocurre este milagro de resucitar al hijo de la viuda de Naín, pasaron unos cuantos días. Naín era una ciudad pequeña, prácticamente diminuta, a poco más de 30 kilómetros al suroeste de Capernaum y a 10 kilómetros al sureste del pueblo natal de Jesús, Nazaret. Bueno, Jesús con sus discípulos y en compañía de una gran multitud, dice, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. En esta compañía él hace el viaje de lo que podía ser prácticamente un día entero desde Capernaum hasta este pequeño pueblo de Naín. ¿Por qué lo hizo? Bueno, Dios siempre actúa con un propósito, ¿no? Para Él no hay contingencia o coincidencias inesperadas. Dios nunca es sorprendido. Él tiene un plan soberano que se cumplirá de manera establecida, inmutable e infalible. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 46, Isaías capítulo 46, verso 9 y verso 10, si alguien puede leerlo. Y también añade en Isaías 55, en el verso 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que lo envíe. Él tiene un propósito. Su palabra no regresa vacía. Y cuando él entra en esta ciudad, se había dirigido hacia ella con un propósito también. La Biblia nos relata el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 4, verso 4,
leemos estas palabras, dice que en el camino de Judea a Galilea, a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en ese camino se encontraría con esta mujer y tendría la enorme oportunidad de revelarle quién era realmente él. Y convertiría a esta mujer samaritana en la primera misionera. Bueno, aquí lo encontramos ahora dirigiéndose a Naín. Las circunstancias que tal vez aún no habían sucedido cuando Jesús y todo el grupo que le acompañaban inician el viaje de Capernaum a Naín. Pero mientras este viaje se iba realizando, se iban a poner en marcha una serie de acontecimientos y circunstancias que llegarían a la culminación de una demostración más del poder divino de Jesús. Tanto los milagros que Jesús realizó de sanidad, como el poder que mostró sobre los demonios, sobre el mismo diablo y sobre la muerte, tenían el propósito de mostrar que Él era Dios. La finalidad era espiritual. ¿Cuál? Que las personas se dieran cuenta que el único medio que tenían para poder acercarse a Dios de una manera segura era el camino que Dios había revelado en Jesucristo. Él un día, en el Evangelio de Juan, claramente declara que es el único camino para llegar a Dios. Él dice, porque nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, se está presentando como la única opción que tiene el hombre de salvación, como el único escape a la condenación eterna. Fue claro, fue preciso. Y aquí, en medio de esta experiencia, lo que haría es revelar una manifestación más de su poder. Cuando ellos se ponen en camino, ni los apóstoles, ni el resto de los discípulos, ni la multitud que siempre buscaba emociones, sabían por qué se dirigían a Naín. No tenían ni idea de qué encontrarían al llegar allí. Es más, probablemente el joven aún no había muerto, ya que la costumbre judía prescribía que el funeral y el entierro se realizaran poco después de la muerte. Sin embargo, Jesús sí lo sabía e hizo este viaje a una aldea fuera de lo común, porque era el plan de Dios que se encontrara allí con aquel cortejo fúnebre y realizara ese extraordinario milagro. Lo segundo que vemos acá es la providencia de Dios. En el verso 12, si alguien puede leerlo, Lucas 7:12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Aunque es muy probable que un poblado del tamaño de Naín no tuviera muralla alrededor como era costumbre en las grandes ciudades, sí dice la Biblia que tenía una puerta. La puerta era muy especial para las ciudades antiguas. Generalmente estaban ubicadas al frente de la calle principal. Servía como el punto de entrada a la ciudad. Y de la misma manera que en nuestros pueblos pequeños, ¿verdad? Ustedes recordarán, la gente se reunía en los parques, ¿verdad? Iban allí a socializar, a conversar, a compartir. Era una costumbre en aquellas ciudades que sus habitantes fueran a la puerta para socializar. Además de esto, también la puerta era el lugar donde los ancianos se congregaban, los ancianos de la ciudad, para juzgar asuntos. O sea, era un lugar importante en la ciudad. Y en el tiempo de Dios, en el tiempo providencial de Dios, cuando Jesús y sus acompañantes
llegan cerca de la puerta de la ciudad, después de haber hecho ese largo viaje desde Capernaum, se encuentra un escenario muy triste. Dice la Biblia en estas palabras: he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Bueno, todos los funerales son tristes. Usted no va a un funeral o no ve un funeral como un lugar para divertirse. Aunque a veces ocurren cosas divertidas. Estaba recordando que en Cuba las funerarias son muy pequeñas y a veces habían hasta 2 funerales en el mismo local y era bien difícil. Uno tenía que estar hablando y por allá las otras personas. Nunca voy a olvidar que en uno de los funerales, o sea, en una ocasión habían 2 funerales y en uno estaban repartiendo merienda. Y llega una hermana de la iglesia que tenía cosas tremendas y viene riéndose y me dice: pastor, imagínese, yo estaba aquí sentada, me dieron este sándwich. Imagínese ahora que yo me aparezca a mi casa con un sándwich. Mi esposo me va a preguntar: ¿y tú dónde estabas? ¿Tú no estabas en la funeraria? Y lo que estaba sucediendo es que algunas personas se estaban cambiando de lugar cuando se dieron cuenta de que estaban dando merienda. Pero generalmente en los funerales no esperamos cosas jocosas, ¿no? Es un lugar triste en los entierros, en los funerales, todo lo relacionado con ellos. El velatorio ya había terminado. Ahora iban en la marcha hacia el cementerio. Las personas llevaban el cadáver en un ataúd o en una camilla hacia el lugar del entierro en las afueras del pueblo. Lo que intensificó el rasgo conmovedor de este funeral fue la realidad de que el muerto, lo dice en estas palabras, era hijo único de su madre. No es solo una experiencia desgarradora perder un hijo, ir en camino a enterrarlo, sino que además ese hijo era el único que tenía. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, verso 42, Lucas 8:42. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y también en Lucas capítulo 9, verso 38. Y he aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Bueno, era una experiencia difícil y esta trágica pérdida se hacía aún mayor, empeoraba, debido al hecho de que esta mujer era además, ¿qué? Era viuda. O sea, ya no tenía a su marido, ahora tampoco tenía a su hijo. Ella había perdido sus últimos medios de sobrevivencia. Esto marcaba el final de la línea familiar. La muerte del hijo único simbolizaba en el Antiguo Testamento la personificación del dolor. Esta mujer y el féretro de su hijo estaban a la cabeza de mucha gente de la ciudad que conformaba el cortejo fúnebre. Quizás estaba allí compuesto por amigos, por parientes de la familia del fallecido, habitantes de la aldea, músicos, plañideras profesionales que eran parte de todo el entierro judío. Era una escena realmente triste, una de las escenas más tristes en la vida familiar judía, y esto es el escenario para que el Señor del cielo revelara su poder divino. Esa mujer lo menos que pensaba es que su tragedia iba a terminar de una manera tan
extraordinaria. ¿Por qué? Porque en su camino de dolor y desesperación, en su camino de tristeza profunda y sin esperanza, se encontró con Jesús. Se encontró con Dios mismo. Y eso fue lo que cambió toda su tragedia. Miren el verso 13, dice, y cuando el Señor la vio, el Señor siempre ve nuestro dolor. Puede que nos parezca que no. Por momentos, a veces el dolor puede ser tan desgarrador e intenso que nos parece que Dios se olvidó de nosotros. Podemos sentirnos abandonados. Podemos sentirnos solos, pero recuerden, no es cómo nos sentimos. Las emociones pueden decirnos una cosa y la realidad de lo que Dios ha dicho, otra, pero muy diferente. Entonces, ¿de qué se trata? De creer lo que Dios nos ha dicho. ¿Dónde? En su palabra. En esa que dice que tiene grandísimas y preciosas promesas, en las que no hay una garantía para transitar por este mundo sin lágrimas y sufrimiento, pero sí hay una promesa o muchas promesas de Dios que nos garantizan su compañía en medio del dolor, y su consolación la podemos tener segura. Dice el verso 13, y cuando el Señor la vio, Dios ve. Y no solo ve, dice el verso 13, y se compadeció de ella. Dios no solo ve, sino que también siente o manifiesta compasión por nosotros. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 103, 8, si alguien puede leerlo? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, ¿y qué? Y grande en misericordia. Salmo 116, 5. Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso en nuestro bien. Hebreos capítulo 2, verso 17 dice que tenemos un Dios, o habla del Señor Jesucristo como misericordioso y fiel, sumo sacerdote. En Hebreos capítulo 4, verso 15 dice que Él no fue un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios nos ve. Dios nos ve tal como somos, con nuestras luchas, con nuestras batallas, con nuestros dolores, con nuestras lágrimas. Dice la palabra que Él se compadece de nuestras debilidades. Hay varios pasajes que también nos recuerdan esa compasión que siente el Señor una y otra vez por aquellos pecadores perdidos y sufrientes. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 9, verso 36, dice la Biblia, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En Mateo capítulo 14, verso 14, dice, saliendo Jesús vio una gran multitud y dice, y tuvo compasión de ellos. En Mateo capítulo 15, verso 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. En Mateo capítulo 20, verso 34, si alguien puede leerlo. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Marcos capítulo 1, verso 41. Ustedes perdonen por tantas citas, pero quiero hacer énfasis en cuántas veces aparece la palabra compasión. Marcos 1, 41, y Jesús teniendo misericordia, aquí aparece ahora otra vez la palabra
misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Quiero ser limpio. Misericordia, compasión. Nuestro Dios no es un Dios indiferente a nuestro dolor. Como Él miró a aquella mujer y la vio y se compadeció de ella, pero no termina el texto ahí, ¿qué más hizo? ¿Qué hizo? Antes hizo otra cosa. La consoló. Le dijo, no llores. Ahora, de haber sido otra persona y no Jesús, ese no llore habría sonado raro. ¿No llores? ¿Cómo me vas a decir que no llores? Si es mi hijo, mi amado hijo, mi único hijo, y por si no lo sabes, soy viuda. Mi vida se terminó, se acabó. Pero aquel que le dijo, no llores, tenía el poder para devolverle la vida de su hijo. Es muy fácil leer esto y estar de acuerdo con lo que nos dice la Biblia. Bueno, él le dijo, no llores, pero después le devolvería la vida de su hijo. Ella estaba en un momento de gloria en ese instante, porque se había encontrado con el Hijo de Dios, con su mayor necesidad, y tenía a la persona que podía suplirla totalmente. Ahora, yo quiero que entendamos algo. Esta historia está en la Biblia, no para que usted y yo vengamos aquí hoy a estudiarla simplemente, para que la leamos una y otra vez. Forma parte de los evangelios, el evangelio de Lucas. Y si nos creamos el hábito de escudriñar las Escrituras, en un momento de nuestra vida vamos a necesitar leer esto y creer que lo que Jesús hizo con esta desesperada mujer lo puede volver a hacer con nosotros. Quizás no, en el caso literal de la mujer que se le murió un hijo, pero el principio que podemos sacar de aquí es este. Dios no solamente nos habla a través de su palabra, consolándonos, sino que además nuestro Dios, tu Dios y el mío, tiene el poder para suplir nuestra necesidad, calmar nuestro dolor, transformar nuestra circunstancia sin importar de lo que se trate. Y lo peor, la muerte. Y ya hizo. La muerte es sorbida en victoria. Para ti y para mí, que creemos en Jesucristo, la muerte no es el final, es una puerta a la eternidad y a la eterna reunión con nuestro Dios. Es nuestro regreso a la casa del Padre, al lugar donde realmente pertenecemos, porque aquí, según las Escrituras, somos extranjeros y advenedizos. Ahora, imagínense, como esta mujer, hay muchos que hoy se enfrentan a tragedias similares y lo hacen sin Jesucristo. ¿Cómo puede alguien enfrentarse a una tragedia como esta sin Cristo? La pérdida de un hijo, la pérdida de alguien que usted ama, o una enfermedad paralizante. Si aún para aquellos que conocemos a Cristo estos momentos son difíciles, y quiero ser claro, porque si no fuera por la misericordia
e inmensa compasión de nuestro Dios que viene a nuestro auxilio, como dice la Biblia, no podríamos enfrentarlo. Por eso vemos personas que cuando son golpeadas con grandes adversidades, llegan a la desesperación. Algunos acuden al alcohol, otros a las drogas y otros terminan quitándose la vida. Qué bueno es poder decir, Señor, gracias porque te conocimos. Gracias porque no nos falta tu misericordia y tu compasión. Él nos mira, Él se compadece y Él nos consuela. No llores. Y no solamente dice palabras consoladoras, el que dice no llores tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Dice el verso 14 y 15, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Una vez más, los pequeños detalles nos dicen mucho. Nuestro Dios no está lejos. Él está bien cerca. Cuando tú y yo tenemos problemas, Dios nos sale viendo. Cuando los discípulos se estaban hundiendo en la barca, Él estaba con ellos. En el libro de Isaías dice, cuando pases por las aguas, cuando pases por el fuego, no dice, te voy a librar de las aguas, te voy a librar del fuego, yo voy a estar contigo. Las aguas no te van a negar y el fuego no te va a quemar. Dice, y acercándose, tocó el féretro. Nuevamente revela su poder sobre el pecado. Si usted lee Números capítulo 19, en los versos del 11 al 22, la ley establecía que todo aquel que tocaba a un cuerpo muerto o algo vinculado con un fallecido quedaba ceremonialmente impuro. Pero Jesús, siendo Dios encarnado, tocó el féretro, la camilla de un muerto, y no se contaminó. La Biblia dice en Hebreos 7:26, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Además hay aquí un destello más de su poder. Fíjense que de no haber sido Jesús y haber sido otra persona que se atreviera a detener un cortejo fúnebre y a tocar un cadáver, ¿qué creen que habría pasado? La gente se habría indignado grandemente. Y la persona que lo hiciera muy bien podría recibir hasta ataques físicos por la gente que estaba enojada y los que estaban dolientes. Sin embargo, Jesús da la orden y ante su presencia dominante, dice, los que lo llevaban se detuvieron. Y aquí manifiesta su poder sobre la muerte. Como creador, cuya palabra creó el universo, simplemente habló, joven, a ti te digo, levántate. El que tenía poder para dar vida, el que tiene poder para dar vida, devolvió la vida a aquel cuerpo del difunto. El mismo Dios que va a dar vida a todos los muertos. La Biblia dice en Juan capítulo 5, versos 28 y 29, si alguien puede leerlo. No, todo termina aquí. La Biblia habla del día de la resurrección y habla de dos resurrecciones, una para vida y otra para condenación.
Claro, este milagro se diferencia de esa resurrección en que aquí lo que el Señor hizo fue regresar a la vida a este joven. Pero como muchos otros que hizo en los evangelios, esas personas volverían a morir. Lázaro y muchos otros, el siervo del centurión, unos a otros, cada uno de estos casos volverían a morir. Pero de la resurrección que habla Juan 5, 28 y 29, es una resurrección para enfrentar la eternidad. Ante la voz de Jesús, ¿qué pasó? Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Qué principios debemos atesorar de esto? Jesús es el Señor de la vida. No solo tiene poder para dar vida física, no solo da vida espiritual, como dice Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, sino que además da vida eterna. Vida eterna. Como siempre fue el caso, Jesús sanó al instante. No fue un largo proceso de recuperación, no había nada oscuro, no vemos ningún rasgo de manipulación, de misterio. Él habló y ocurrió. Inmediatamente se le restauró la fortaleza y él lo entregó a su madre. Vamos a leer ahora lo que dice la palabra en Lucas capítulo 7 y es la respuesta de las personas que allí estaban. Lucas 7, 16 y 17, si alguien puede leerlo. Todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dice la palabra que todos los que presenciaron el milagro tuvieron miedo. La palabra miedo viene de una palabra que es phobos. De ahí viene la palabra que en castellano conocemos como fobia. O sea, la gente se quedó traumatizada, abrumados de terror ante la presencia del poder de Dios. En respuesta dice que glorificaban a Dios porque Él había visitado a su pueblo. Esta frase aparece en el Antiguo Testamento y se refiere a la venida de Dios. El pueblo de Israel había estado anhelando una visitación por 4 siglos. 4 siglos donde Dios se había mantenido en silencio. Ahora los israelitas comprenden que Dios les había visitado porque solo el Creador puede dar vida entre los muertos. Sin embargo, la noticia de que Dios visitó a su pueblo hizo que se extendiera la fama de Él por toda Judea, por toda la región de alrededor de Naín. Pero la triste realidad es que muchas personas no entendieron qué era realmente lo que había sucedido. ¿Quién era realmente aquel hombre que estaba entre ellos? Para ellos, o para muchos de ellos, era un gran profeta que se había levantado entre ellos. O sea, no más que Elías, que Eliseo. Qué triste, ¿verdad? En contraste con quienes presenciaron la resurrección de Naín este día, Marta, la hermana de Lázaro, entendió lo que realmente había ocurrido con la resurrección de su hermano y las implicaciones del milagro que Jesús realizó. ¿Qué dice Juan 11, 25 y 26? Y dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego Marta afirma su convicción de que Jesús realmente era el Mesías, que dice Juan 11, 27. O sea, ella entendió claramente de que Jesús era el Mesías. En sus palabras, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha
venido al mundo. Tristemente, en el caso de la viuda de Naín, muchas personas quedaron en oscuridad. No vieron más allá de un profeta, pero Jesús no es un simple profeta. Jesús es el Hijo de Dios, es el Señor de la vida, es el Salvador, el único que tiene poder sobre la vida. Y esta se va a ir un día. Muchas veces nos vemos frente a grandes desafíos por una enfermedad que nos está drenando la vida y se nos está acabando el tiempo. Y todos hemos visto una y otra vez que Dios contesta la oración por misericordia y compasión, devolviéndole la vida y la salud a alguien. Ahora, eso no significa que Dios siempre lo va a hacer. ¿Por qué? Porque un día tenemos que partir de este mundo según su soberanía y su plan. No podemos elegir la manera como nos vamos, pero sí podemos tener la total seguridad de que el Señor es la resurrección y la vida, y que todo aquel que vive y cree en Él no morirá eternamente. Morir eternamente significa enfrentarse a la eternidad en el infierno. Esa es la peor tragedia. La peor tragedia no es morirse. No. Eso es lo que nosotros creemos o lo que cree el incrédulo desde esta perspectiva. Lo peor que le puede pasar a alguien de este lado es morirse. No. Lo peor es morirse sin Jesucristo. No. Esto es efímero. Se va como el viento. Dice Santiago que es como una neblina que sale por un tiempo y luego se desvanece. Y muchas veces los años que llegamos a cumplir lo hacemos cargados de trabajos y de sufrimientos. Otros quizás no tienen la oportunidad que puedan tener personas sanas. No voy a olvidar nunca aquel muchacho que conocimos una vez visitando un centro de rehabilitación aquí de la iglesia, y lo conocimos en un centro de rehabilitación y el muchacho estaba paralizado del cuello hacia abajo, acostado ahí en una cama. Y un día fui y hablé con él y constantemente él interrumpía la conversación. Por favor, muéveme la almohada. Por favor, súbemela un poco más. Bájamela un poco más. Un muchacho joven. Y estaba así porque le habían dado un tiro. Y con ese tiro quedó paralizado del cuello hacia abajo. Esa era, para hacer cualquier cosa tenía que depender totalmente de otros. Esa era la vida para él. El gran problema que nosotros tenemos a veces es que como tenemos salud, a pesar de nuestros dolores y artritis y todo lo que viene, nuestros pies nos pueden llevar a donde queremos ir. Mientras somos jóvenes o ya no somos tan jóvenes, pero todavía tenemos fuerza, nos podemos valer por nosotros mismos. Pero se nos olvida que hay otros que no tienen esa oportunidad. No la tienen. Esa es la vida para ellos. Cuando nosotros comenzamos en el seminario, recuerdo que todos los miércoles íbamos a un hospital en La Habana, el hospital oncológico, a visitar a los niños. Yo les voy a ser honesto, cada vez que yo salía de ese hospital, salía mal. Mal. Llegar allí y encontrarse una cantidad de personas enfermas con cáncer y había niños allí y uno mismo se pregunta, bueno, ¿y por qué yo estoy sano? ¿Sí? ¿Por qué les tocó a ellos y no a mí? ¿Por qué yo estoy sano? Es entonces cuando uno se comienza a dar cuenta lo frágil que es la vida y cuán agradecidos debemos estar a Dios. Pero no solo porque nos da salud, tenemos que aprender a ser agradecidos aún cuando la perdemos. Es difícil, pero para eso tenemos que prepararnos. Y si Dios lo permite y la enfermedad llega para quedarse, entonces tenemos que aferrarnos a esta promesa. Yo soy la resurrección y la vida.
el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y como le preguntó a ella, a Marta, el Señor también nos pregunta, ¿crees esto? ¿Crees esto? Bueno, Dios permita que todos los que estamos aquí lo creamos con todo nuestro corazón y estemos preparados para esa cita divina cuando Él lo determine. Que el Señor nos bendiga.